Muy amados hermanos, amigos, les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Deseamos para todos y cada uno de ustedes grandes bendiciones de nuestro Señor. Quiero invitarle a que comparta conmigo la lectura de la palabra del Señor. Por favor, en el libro de los Proverbios. Proverbios capítulo 4. Vamos a leer allí los primeros 8 versículos. Proverbios capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Vamos a leer juntos en el nombre del Señor Jesucristo. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. Como sabemos, amados hermanos, amigos, el libro de los Proverbios, al igual que el Cantar de los Cantares y Eclesiastés, son libros de poesía, llamados libros poéticos, que fueron escritos, según se ha llegado a entender, fueron escritos por Salomón, ese gran rey en Israel, que fue también un hombre de gran sabiduría, de enorme sabiduría. ¿Por qué citamos este día a Salomón? Porque no todos los hombres en su vida tienen la oportunidad que Salomón tuvo. No todos. Hay 2 hechos en la vida de Salomón que son muy, muy importantes. Son determinantes en su vida. 2 hechos. El primero está aquí reflejado en el Proverbio capítulo 4. La relación que él describe con su padre. El tiempo que el padre le asigna para tratar con él y formarlo en una disciplina de vida que claramente juzgó David que era necesario para Salomón, su hijo. Entonces, el primer gran hecho, el hecho que más destaca en este primer tiempo, lo que más destaca en la vida de Salomón, tiene que ver con esto, con esta relación que había entre su padre y él, y cómo entonces este padre estaba constantemente tratando, formando, si me permite, forjando la vida de su hijo Salomón, preparándolo para ser un buen hombre. La Escritura en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, especialmente a través del apóstol Pablo, la Escritura va a usar la va a usar la figura de el hombre de Dios, va a decir.
Cuando se trata de un hombre que ha alcanzado cierta estatura, cierto nivel, va a hablar del hombre de Dios. Pero va a decir que el hombre de Dios debe llegar a ser, dice, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. David, claramente, él anhelaba tener en su hijo Salomón, que era quien le sucedería en el trono. Él esperaba entonces hacer de él un hombre cercano, creo yo, a lo que en el nuevo pacto se establece. Este hombre perfecto, este hombre enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué decía el padre a su hijo? ¿Qué decía? Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Versículo 1, 2. Bueno, está escrito todo esto por Salomón. Entonces él se inicia diciendo, ahora a su vez, ¿no? Él se inicia diciendo, oíd, hijos, la enseñanza de un padre. O sea, estén atentos. Ese es el punto. Estén atentos cuando un padre les hable. Cuando un padre aparte tiempo. Cuando un padre se interese en la formación integral de su vida. Eso está diciendo. Estén atentos. Oigan, estad atentos para que conozcan cordura, dice, para que sean sabios, sean inteligentes. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Versículo 3 dice, porque yo, y entonces aquí entra a compartir una experiencia vivida por él. Dice, yo también fui hijo de mi padre. Uno diría, obvio, todos somos hijos de un padre. Sí, pero él está haciendo referencia no a un padre cualesquiera. Y no estoy haciendo resaltar, hermanos, el hecho de que el padre de Salomón haya sido un gran rey, quizás si el más grande de todos los tiempos de Israel, históricamente visto. No me refiero solo a eso, no me refiero al valor con que desarrolló su vida David, no me refiero a la comunión que tenía David con Dios. Ni siquiera estoy haciendo hincapié en que Dios habló de David cuando éste era jovencito para decir, he hallado un hombre conforme a mi corazón. Todo eso es parte de la vida de David, no hay duda. No, estoy haciendo referencia a esta condición de papá de David, o la condición de David como papá, para que se entienda mejor, quien aparta tiempo. Padres, estoy haciendo hincapié en este hecho porque quisiera que usted reciba esto como palabra de Dios. Me refiero a la condición de David como un papá que se dedica. Hermanos, no era cualquier papá. David no tenía un horario de oficina de trabajo. Él era rey en Israel. Y el rey es rey durante 24 horas, todos los días. Y cuando tenían que salir a batallas, cuando la batalla especialmente era dura y difícil, el rey salía con sus soldados. Era como el emblema, era el que los estimulaba a ir adelante y conseguir finalmente la victoria. Siendo rey, teniendo las ocupaciones que tenía, teniendo las actividades que tenía, este David apartaba tiempo para estar con su hijo. ¿Y qué es lo que recuerda Salomón? Dice, versículo número 4, dice, él me enseñaba y me decía. Usted sabe que la enseñanza no es la declaración de una verdad por una sola vez. La enseñanza está dentro de este proceso de repetir y repetir y repetir. Mayormente Israel, donde había mandamiento, según Deuteronomio capítulo 5, 6, que dirá allí, estas palabras que yo te enseño hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás y las repetirás y las repetirás a tus hijos. Bueno, en ese contexto entonces reconoce Salomón y dice, él, mi padre, él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Eso es equivalente a Efesios 6, 1, honra a tu padre y a tu madre. Amén. Muy bien. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y a partir del versículo 5, 6, 7, 8, todos los escritos
es instrucción de David, padre de Salomón. Todo es un exhortarle con fuerza a que adquiera sabiduría, a que adquiera inteligencia, a que no se aparte, a que no la deje, a que la ame, a que sabiduría sobre todo, va a decir en el verso 7, sabiduría sobre todo. Dice sobre, es sobre todo, le dice David a su hijo. Adquiere sabiduría. Dice, sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela, valórala, considérala y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Y quiero decir esto nomás para que avancemos. David ocupó tiempo con su hijo Salomón. Eso quiero decir, papás, mamitas. David ocupó tiempo. La palabra estuvo permanentemente en la boca de David, lo reconoce su hijo cuando escribe esto. Y siempre hubo una palabra de Dios en David para su hijo, diciéndole que tenía que adquirir sabiduría, que no eran importantes las posesiones, la riqueza. Sobre todas las posesiones, sobre todas las cosas materiales, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, guarda la sabiduría, no la pierdas, etcétera, etcétera. Una palabra constante, una palabra con dirección, una palabra con sentido. No, estaba allí constantemente, como esa gotita, ¿no?, que cae sobre la roca. Muy bien. Salomón crece, como todos, gracias a Dios. Salomón crece. Cuando era jovencito y su padre ya muy mayor, entonces fue designado como el rey que le iba a suceder. Entonces, una noche, estando ya nombrado Salomón como rey, siendo bien joven, estaba ya nombrado como rey. Este Salomón, que había tenido una formación bajo la palabra de su padre David, y que había visto el modelo de vida de David, que era un hombre que según la opinión directa de Dios, el Señor, era conforme a su corazón. Ese David, a quien veía trabajar y desarrollarse, ir a la batalla y volver, Salomón le veía. Y cada vez que volvía, David entonces tomaba tiempo, se reunía con su hijo Salomón y le exhortaba a buscar sabiduría. Pues bien, toma el gobierno Salomón. Una de las primeras cosas que hace es ir hasta un lugar llamado Gabaón, donde había altar para ofrecer sacrificios a Dios. Lo hace de esta manera, va con los ancianos, va con los que le acompañaban en el gobierno, ofrece sacrificios a Dios. Y miren lo que ocurre, porque de eso queremos obtener una instrucción, una enseñanza hoy. Versículo 7, no sé si lo había dicho, Segunda de Crónicas, capítulo 1. Si no lo dije antes, les ruego, me perdone. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 7. Por favor, estamos ante un Salomón que es muy joven, pero que empieza a gobernar. Muy bien. Una vez más, disculpas. Y continuamos. Versículo 7. Aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, tuvo un sueño, tuvo una revelación del Señor. Y Salomón observó que Dios le estaba hablando. ¿Y qué le dice? Pídeme lo que quieras que yo te dé. Pídeme lo que quieras que yo te dé. Mire, no puedo quedarme aquí, pero ante una cuestión como esta, ante un ofrecimiento sin límites de dinero, no sé por qué,
se me viene a la mente estas figuras que aparecen diario en televisión de estos futbolistas que ganan tantos millones de millones cada día, ¿no? No sé si han tenido tiempo de sacar cuenta de cuánto gana un futbolista de estos de élite. Está en la cantidad que si uno lo divide por mes, claro, voy a casi siempre dar una cantidad enorme de la jornada del año, uno lo divide por los meses y tiene un sueldote del mes, lo divide por 30 días y ocurre que cada día ganan lo que ganarían 200 personas en un mes completo. Es enorme lo que gana. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué es lo que uno observa? Porque lo muestran así, como grandes noticias, ¿no? Entonces, mientras más gana, bueno, mayor es la casa que compra. El auto tiene que ser el último, pero que además tenga una cosita aquí y que las ruedas tengan esta forma por allá y que etcétera, etcétera. Uno compra caballo, el otro compra un equipo de fútbol, el otro compra cosas y... Claro, como no hay limitaciones de recursos, entonces se compra lo que se quiere, sirva o no sirva. Bueno, mire ahora, mire la situación de Salomón, mire la situación. Él va a tener que tomar ahora una decisión. Por eso que nos importa este día. Porque el Señor, hermanos, el Señor se presenta con él para decirle, pídeme lo que quieras. Pero es así, pídeme lo que quieras que yo te dé. No voy a entrar en más detalles. Verso 8, Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David, mi padre, gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Verso 9, confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto, mire el reconocimiento, ¿eh? No es que mi papá me asignó, no, mi papá estaba bajo gobierno tuyo, Señor, o sea, es tu decisión, es tu autoridad, nada se hace sin tu gobierno, perdón, nada se hace sin que tú lo establezcas. Por lo tanto, tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Y aquí viene la decisión. ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Ser más valiente que mi papá? ¿Tener un ejército más grande que mi papá? ¿Tener más dinero que mi papá? ¿Ser más famoso que mi papá? ¿Qué pido? ¿Qué pido? Versículo 10. Dice Salomón, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Paréntesis. ¿Cómo es que un hombre joven? ¿Cómo es que un hombre joven, ante la posibilidad de pedir lo que quiera, lo que le parezca, termina pidiendo solo sabiduría y ciencia? Entonces usted me va a decir, bueno, pero es que hemos leído en Proverbios capítulo 4 de que David estaba siempre dándole con la palabra y lo estaba enseñando y lo estaba formando y le decía que lo más importante era la sabiduría y lo más importante era la inteligencia. Entonces decimos amén, amén, respuesta correcta. Pero inmediatamente tomemos algo para nosotros. Cada papá y cada mamá que escuche esta palabra este día no debiera revisar si está tomando la misma actitud y la misma forma de crianza que David. ¿Lo está haciendo así? Porque si no lo está haciendo así, nunca va a conseguir los resultados que consiguió David. Y David consigue como resultado que su hijo, siendo muy joven, ante la oportunidad de pedir lo que quiera, simplemente dice, Señor, dame sabiduría y ciencia. Dame sabiduría y ciencia, porque quiero gobernar bien a este tu pueblo sobre el cual tú me has puesto como rey.
Entonces, ¿cuál es el punto? Un padre que se preocupa, un padre que le asigna tiempo a los hijos, un padre que conversa con ellos, un padre que les muestra el camino de Cristo, el camino del reino de Dios, un padre que ora con los hijos, un padre que lee las escrituras con los hijos, un padre que canta, un padre que honra al Señor con sus hijos y les enseña a ser parte del reino de Dios y su justicia, va a formar a un gran hijo de Dios. Y su hijo y la niña van a crecer y van a estar dentro de lo que antes hemos nombrado. Este hombre de Dios de que habla la Escritura, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero eso no es obra de la casualidad, no es como diría la gente suerte, no es así. Eso es el fruto de un trabajo, es el fruto de un quehacer, es el fruto de una dedicación, de una predicación. Es entender que hay mandamiento de Dios, de que los padres críen a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Hermoso entonces cuando Dios habla con Salomón, y Salomón ante la posibilidad de pedir absolutamente lo que quiera. Si hubiera pedido Salomón, Señor, quiero ser el dueño de la mitad del mundo, ¿se lo hubiera dado Dios o no? Si Dios le había dicho, pídeme lo que quieras, si Dios nunca miente. Hermanos, Dios nunca miente. A veces no entendemos lo que Él hace, pero Dios nunca miente. Sin embargo, Salomón que dice, dame sabiduría y ciencia. ¿Y sabe cuál es la consecuencia? ¿Sabe qué es lo que hace Dios con Salomón después de escuchar esto que él le plantea? Acompáñenme, por favor, versículo número 11. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste, que eran las opciones que tenía, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Mira el verso 12. Sabiduría y ciencia te son dadas. Aleluya. O sea, eso ya está en ti. Eso ya está. No hay que esperar. No hay que hacer curso. No. Lo que pediste ya lo tienes. Está. Estás a partir de ahora lleno de sabiduría y ciencia. Le dice el Señor, te son dadas. Pero mire cómo sigue Dios el Señor. Dice, y también te daré, por haber pedido bien, por haber elegido correctamente. Porque la decisión de Salomón honró al Señor, agradó a Dios. Entonces Dios le dice, sabiduría y ciencia ya te son dadas. Pero también le dice, te daré riquezas, bienes y gloria, aleluya, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Bueno, y luego vuelve Salomón, ¿no? De ese lugar alto donde estaban, en Gabaón. Si uno tuviese el cuidado, amigos, hermanos, de examinar muy brevemente, en el libro de los Proverbios, precisamente, si uno vuelve, les ruego me acompañen, por favor, al Proverbio número 4. Primero observe cómo se cumple lo que su padre le había dicho. Versículos 7 y 8, por favor. Dice sabiduría sobre todo. Tenía la posibilidad de elegir muchas cosas.
pero la palabra de su padre estaba allí. Sabiduría sobre todo, adquiere sabiduría. Y sobre toda tu posesión adquiere inteligencia. Uno dice, pero no, pues si lo mejor es tener riqueza. No, David le había dicho sobre todas tus posesiones e inteligencia. Verso 8, engrandécela, dale valor, dale significado a la sabiduría. Engrandécela y ella te engrandecerá a ti. Ella te honrará, te pondrá en lugar destacado, altísimo, cuando tú la hayas abrazado. ¿Qué hace Salomón jovencito? Abraza la sabiduría, la engrandece, le da valor, le asigna el primer lugar en su vida. ¿Y qué hace como respuesta la sabiduría de parte de Dios? Le dice, bueno, ya está la sabiduría, está la ciencia, pero además están estas otras cosas, donde hay riqueza, poder, gloria, autoridad. Aleluya, aleluya. ¿Sabe lo que escribió luego? Y voy a terminar con esto. ¿Sabe lo que escribió luego Salomón? A causa de la enorme sabiduría que tenía. Por favor, Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Dice el verso 7, hermano, palabra de Dios para usted y para mí. Verso 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Verso 9, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Así como Salomón escuchó la voz, la enseñanza de su padre, qué bueno será que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios a través de hombres como este. Acompáñenme todavía, por favor, en el capítulo 8 de los Proverbios. En el capítulo 8 de los Proverbios. Amén. Ya lo tiene, ¿no? En esto de escuchar, amados hermanos, la voz del Padre, así como Salomón escuchó la voz de su padre, nosotros debemos aprender a escuchar y amar y obedecer la voz de nuestro Padre. ¿Qué dice Proverbios capítulo 8, versículo 13? Dice, el temor del Señor es aborrecer el mal. O sea, si alguien dice, no, yo temo a Dios y hace las cosas malas y vive en pecado y desobedece y no actúa en la gracia, en el orden del Señor, entonces no es verdad que tiene temor de Dios. Porque el temor del Señor es aborrecer el mal. La soberbia, hermanos, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Versículo 17, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Ese yo amo a los que me aman está explicado por Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 14, cuando Él dice, bueno, si me aman, guarden mis mandamientos. El que me ama, va a decir, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Amigos y hermanos, tenemos la enorme bendición de Dios de ser enseñados por la palabra de Dios a fin de que nuestra vida sea una vida fructífera, una vida de bendición, una vida que avanza en la gracia de Dios. Para eso, urgente, necesario, determinante, que aprendamos a tomar buenas decisiones todos los días. Las pequeñas y las otras, todas las decisiones deben tomarse en sabiduría. ¿Cómo lo hago? Me sujeto a la instrucción de nuestro Dios y Padre. Me sujeto a la enseñanza de nuestro Dios y Padre. Hago conforme a su palabra. Procedo conforme a la formación que Dios nuestro Padre nos da cada día por su palabra. Seamos sabios, seamos inteligentes. Aprendamos a escuchar la voz del Señor. Aprendamos a obedecerle.
Creo que puedo, por la gracia de Dios, por algo vivido y por lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, creo que puedo garantizarle absolutamente que si usted lo hace de esta manera, lo que viene en su vida será de la mayor bendición. Porque como lo hemos dicho antes, Dios nunca va a mentir. Y Él ha prometido cubrirnos, bendecirnos, estar con nosotros, ser nuestro Dios y Padre siempre. A Él damos toda gloria, toda honra y toda alabanza. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor.